Bienvenido todo el mundo. Vamos a esperar un minutito para que toda la gente que estaba apuntada vaya entrando. Mientras esperamos, eh, cuéntanos, cuéntenos porfa en el chat de qué país son y cuántas habitaciones o apartamentos gestionan. Si nos pueden comentar en el chat, agradecemos mucho. Mientras aguardamos un minutito más y ya comenzamos con todo el contenido del webinar. Bien. Bien, tenemos a Nelson de Honduras gestionando 10 alojamientos. ¿Quién más se anima a contarnos desde dónde se conectan? Yo les cuento, estoy en mi casa en Cataluña. Aquí Noé Martínez comenta, soy de España, gestiono un hotel rural de 11 habitaciones y 3 apartamentos. Hoy vamos a hablar de hoteles rurales, que tenemos 2 expertos aquí. Virginia, Gran Canaria, 2 alojamientos en Gran Canaria. Rafa de Madrid, 5 alojamientos. Eric en el Cabo San Lucas, México, 20 apartamentos. Fantástico. Bueno, tenemos un público bien variado, conectándose desde distintas partes del mundo, distintos momentos del día, así que muchísimas gracias a todos por unirse. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Joaquín. Soy especialista, consultor en Revenue Management para el equipo de Pricelab desde hace unos 4 años y trabajo principalmente en el mercado español, en Europa del Este y en Argentina, para clientes en esos países. Hoy vamos a estar hablando sobre, como pone el nombre del webinar, sobre portfolios híbridos, ¿no? Sobre un mundo en el que apartamentos y hoteles compiten cada vez más y un poco vemos que se van borrando las líneas que separaban estos dos tipos de inventarios y que al final, hoy en día los vemos competir más y más por el mismo tipo de clientes. Tengo el honor de estar, de ser acompañado por Carlos y por Daniel. Voy a contarles un poquito acerca de cada uno. Carlos es el CEO de AI Revenue Marketing, es una consultora especializada en estrategias de revenue management, marketing digital e inteligencia artificial aplicadas al turismo. Carlos lleva 25 años liderando proyectos internacionales y formando profesionales en instituciones como ESIC, CESAE, donde estudié yo hace unos años, y Batel. Carlos impulsa soluciones basadas en datos e inteligencia artificial para optimizar ingresos en hoteles y alojamientos turísticos. Por otro lado, tenemos a Daniel Polo, que tiene más de 15 años dedicado al mundo hotelero, hace unos 12 que trabaja como especialista en comercialización hotelera y tras 3 años trabajando en una agencia de viajes online internacional y formándose en marketing y en venta online, fundó Social Tour en 2015. Ya lleva 10 años con Social Tour. Con Social Tour se dedica a trabajar con hoteles independientes, implementando tecnología, profesionalizando la estrategia digital, comercial, con el objetivo de maximizar ventas y rentabilidad, y con un enfoque claro en la venta directa. Así que feliz de estar con estos dos cracks acá del mundo hotelero y de los alojamientos turísticos a nivel España. Les voy a comentar, bueno, algunas cositas. Si bien les pedí que me cuenten en el chat de dónde se están conectando y cuántas propiedades gestionan, en caso de que tengan alguna pregunta durante la exposición, pueden hacerla en el apartado preguntas y respuestas, ¿vale? Que es un apartado distinto al chat, donde es más fácil llevar un seguimiento y asegurarnos de que todas las respuestas queden, de que todas las preguntas queden respondidas, ¿vale?
Fantástico. Sin más, voy a enviar una pequeña votación. Eh, si puedo... Vale, no sé si les... las han respondido, veo. Así que fantástico. Pam. Y vamos a finalizar entonces la votación y compartir los resultados. Vale, vamos a ver, aquí tenemos una mayoría, 55% está gestionando apartamentos turísticos, un 5% aparta hoteles, 20% hoteles y un 20% una mezcla de lotes. Así que justo el tipo de audiencia al que nos estábamos dirigiendo, ¿no? Una mezcla un poco de todo, ¿vale? Así que fantástico. Bien. Dicho esto, les cuento brevísimamente acerca de Pricelabs, por si hay alguno de ustedes que no conoce acerca de nuestra herramienta. Pricelabs es una plataforma de revenue management que surgió hace unos 12 años con el boom de Airbnb. Surgió como una plataforma de revenue para alojamientos vacacionales, apartamentos, casas, y con el tiempo se fue ampliando a hoteles, hostales, apartoteles, y etcétera, ¿no? Más tipos de alojamiento. Hoy en día hay miles de usuarios gestionando hoteles con los precios dinámicos de Pricelabs. Estamos presentes en más de 100 países, hay más de medio millón de propiedades utilizando nuestro sistema, tenemos la plataforma en 6 idiomas y, y vamos a ver la agenda de hoy. Vamos a dividir un poco el contenido en 4 puntos principales. Vamos a hablar primero de estrategias de precio, luego vamos a hablar sobre sets competitivos y el mix de canales, del mix de canales de venta, vamos a hablar un poquito de eso, y obviamente del canal directo. Luego vamos a hablar sobre estancias mínimas, optimizaciones de las reservas y del revenue, de los ingresos según las diversas duraciones de reserva. Y por último, automatización y control. ¿Vale? Fantástico. Dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre el tema que nos convoca hoy, ¿vale? Comienzo yo, ¿vale? O sigo yo más bien. Eh, Hablando sobre los portfolios híbridos y la nueva normalidad, como ya les comenté hace un ratito, donde empezamos a ver líneas difusas entre hoteles y apartamentos con servicios, ¿no? Últimamente, sobre todo tal vez a partir de la pandemia, hemos visto una tendencia de hoteles que van incorporando de pronto pequeñas cocinas para competir más con apartamentos. Empezamos a ver apartamentos que incorporan servicios de hoteles como limpiezas diarias, como más estandarización, o más bien ofreciendo experiencias estandarizadas, más similares a las de un hotel, ¿no? Y esto hace que a ojos del huésped la frontera entre ambos tipos de alojamientos no esté tan clara, ¿no? La verdad es que vemos que con el mismo tipo de cliente, según las necesidades particulares en cada tipo de viaje, va a elegir entre un hotel o un apartamento de acuerdo al tipo de viaje que esté realizando, ¿no? Tal vez un viaje de fin de semana en pareja, buscas un hotel para tener de pronto una ubicación céntrica, comodidad, desayuno servido apenas te despiertas. En cambio, si un viajero hace un viaje en familia o busca una estancia más larga, probablemente busque más un apartamento que tenga de pronto más espacio para estar, una cocina para preparar los alimentos, etc., ¿no? Entonces, aparte de los clientes, de los inventarios que cada vez compiten más y se asemejan más entre sí, tenemos las plataformas, por ejemplo Airbnb,
tiene un apartado, hace poco ha puesto un apartado únicamente de hoteles, más que nada boutiques, hoteles boutiques y hoteles independientes, y vuelve a apostar nuevamente en el segmento hotelero, ¿vale? Esto se ha visto en los últimos meses, mientras que Booking, ya sabemos, hace unos años dejó de ofrecer hoteles únicamente para ofrecer apartamentos, con lo cual la comparación es directa, ¿no? Hablemos un poquito, Carlos, Dani, me gustaría escucharlos a ustedes. Eh, no sé, Carlos, si quieres de pronto empezar tú, contarnos, Sí, ¿sí? perfecto. El, Perfecto. Por cierto, tal vez, gracias por la sí, presentación. ¿Verdad que no había dicho? Y saludo a todos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estén. Al hilo de lo que tú decías, efectivamente sí que las demandas están muy parecidas entre ambos tipos de activos. De hecho, les puedo contar un poco a nivel de experiencia profesional, personal. No sé si también Joaquín puedes poner el slide y así obviamente hablamos sí. con propiedad con todos los oyentes. Yo tengo la suerte quizás de gestionar edificios de apartamentos y hoteles en una misma ciudad, ¿vale? De hecho, es en Sudamérica el caso que les voy a mostrar ahora, para ir contando un poco a nivel de datos qué es lo que he apreciado todo estos últimos, hace un año que llevo un poco de gestión. Les comento que ¿Qué ciudad, perdón, por curiosidad? es en Panamá, es Casco Viejo, ¿vale? No sé si conocen Casco Viejo, muy pequeñito, en pocos kilómetros cuadrados, está casi la parte turística más importante. Por tanto, la demanda muchas veces, como tú bien decías, y así, busca lo mismo, efectivamente. Si pensamos que es casi el hecho simple de dormir, de ahí bien con los agregados de dormir con una terraza, dormir con una cocina privada, dormir que quizás con un restaurante, etcétera. Y ahí un poco vas separando quizás un poco la intención de viaje, pero de alguna forma la demanda original, la esencial, es lo mismo. Entonces, si a nivel de activos te puedo comentar, es decirte que, por ejemplo, edificios de apartamentos, estoy comparando, le estoy mostrando datos de el último año de performance de estos dos edificios que te digo que están separados por un par de calles. Los apartamentos son, o sea, he comparado también peras con peras, son habitaciones dobles para dos packs y baño privado. Y obviamente el edificio de apartamento tiene cocina, el hotel tiene un bar y un lobby, pero obviamente un poco a grandes rasgos es más o menos el mismo producto. Las habitaciones tienen 30 metros cuadrados, para que también te haga una idea, que es importante este punto, los metros cuadrados. Tiene, como te decía, tiene cocina privada, entonces hay el concepto del hogar, que quizás también un poco puede distanciarse un poquito del tema de hoteles, un poco porque tu espacio, al ser un poquito más grande, es como tu espacio, tu hogar, como yo le llamo. Y el concepto de la limpieza, que bien saben ustedes que por lo general, y es recomendable, tener un ingreso extra, tú cobrando aparte del ingreso de alojamiento o el precio por noche de alojamiento, cobrar un extra por limpieza. Y esta limpieza, a nivel de coste operativo, se hace solamente una vez, la limpieza final. ¿Vale? Por lo menos este es el ejemplo que lo estoy poniendo yo. Y lo comparo con un hotel, ¿vale? Que es también habitaciones dobles, es un poco más pequeñita, a niveles de 20 metros cuadrados, y como te decía, tiene zonas comunes, ¿vale? Tiene un bar, un lobby, y aquí la diferencia de la limpieza, como también ustedes bien saben a nivel de gestión de hotel, y a ver que el mercado un poco así lo manda, de alguna forma, es que la limpieza está incorporada en ese precio y la limpieza es diaria, ¿vale? Juntando estos dos activos y viendo el performance del último, como te digo, este último año, te diría que los apartamentos, y usando el mismo RMS, o sea, obviamente, y los mismos analistas, el mismo equipo de analistas, o sea, no es que hay un cambio distinto, y el mismo mercado. Te diría que el edificio de apartamentos ha logrado más estancia media, a niveles de un 11% más, casi más o menos era como un 2,1 noche más o menos, en promedio en los apartamentos. Por tanto, te dice o te indica o te rectifica que por lo general los apartamentos conllevan una estancia más larga que el hotel, ¿vale? Y así empíricamente sí se ratifica. Por tanto, si tengo más estancias largas, porque obviamente la pareja quiere estar un poco más tiempo y quiere recorrer la ciudad y quiere estar más tiempo ahí porque quiere cocinar y obviamente quiere un poco tener una intimidad, como tiene una estancia media más alta, claro, la ocupación sin duda es más alta, pues hay menos huecos libres, entonces la ocupación está en torno a un 9% más en el mes comparado con el hotel. Entonces tenemos ese punto empírico que sí, que se ratifica, y te lo digo que sí, por este edificio y por otros que gestionamos, sí, la ocupación es más alta en temas de apartamentos. Pero, ya viene el punto, la contraparte, la tarifa media que se ha logrado en el hotel es un 12% más alta, ¿vale?
¿Y eso qué conlleva? Que conlleva que el RevPAM o el revenue por metro cuadrado es más alto. Claro, porque pues, si de alguna forma logro una ADR más alta y una ocupación que efectivamente me permite de alguna forma aguantar ese ingreso en ese hotel, si divido ese ingreso por cada habitación, por cada metro cuadrado me da casi un 27% más alto. Entonces, te diría que a grandes rasgos lo que sí que se percibe es que el huésped, el potencial huésped de un hotel, sí que está dispuesto a pagar un poco más por la noche, porque obviamente percibe que esa experiencia de zonas comunes, esa recepción 24 horas, lo que sea, además, Joaquín, un poco ese servicio extra que ha añadido, siempre va a estar ahí, o sea, y está dispuesto a pagar, pero obviamente las estancias son más largas en apartamentos, ¿vale? Y a nivel de revenue sí que la verdad que es interesante, te recomendaría también, primer punto importante, si tú gestionas estos tipos de activos, siempre lleva los metros cuadrados para que tú digas realmente dónde le estás sacando un poco más provecho o qué metro cuadrado te está rindiendo más. Aquí a nivel de curiosidad, para que también ustedes vean, y también un punto importante que sin duda quizás lo vamos a hablar más adelante, que es cuando, si yo, por ejemplo, construyo el ingreso dentro de 0 a 1 día ante la entrada, de 2 a 3 días, y así voy haciendo por ventanas de tiempo, te diría que en este mercado, particularmente, el 40% del ingreso se construye en los últimos 7 días. Es decir, es un mercado hiperagresivo que ataca tanto apartamentos como hoteles. Entonces tú me dirías, o sea, yo digo, es bastante complicado, hay que estar bastante, el algoritmo tiene que estar bastante fino, y sobre todo aquí el punto importante, y lo dejo sobre la mesa, y ahí quizás dejo a Daniel para que también lo pueda explayarse, el concepto de la canibalización, porque claro, cuando yo quiero capturar ingresos del apartamento de 0 a 7 días, muchas veces la mínima estancia, que ahí obviamente está la diferencia también entre gestión de un activo y otro, el hotel tú bien sabes que la mínima estancia siempre es una noche, y en apartamentos de 2 hacia arriba. Pero cuando estás en ventana corta, en corto plazo, si no vendes, yo tengo que bajar la mínima estancia una noche, entonces ahí empiezo a competir un activo con otro. Y ahí un poco el concepto de la canibalización, que obviamente es un tema que es técnico, pero obviamente interesante de tocarlo. Un poco eso, las cifras que yo te decía, y si quieres más adelante hablamos de canibalización, cómo hacerlo, cómo evitarlo, pero te diría que empíricamente eso es apartamentos más ocupación y hotel una ADR un poco más alto. Súper interesante, gracias, Carlos. ¿Qué Vale. nos cuentas, Dani? Uf. Yo sé, perdona, que te Sí, interrumpa un sí. segundo, sé que tú gestionas más bien hoteles. ¿Tienes hoteles tanto en zonas rurales, ¿no? como en Sí. ciudades también? Sí, sobre todo trabajamos bueno, primero muchas gracias Joaquín por la oportunidad y Price Labs y hola a todos. Y sí, bueno, nosotros principalmente estamos especializados en hoteles y sobre todo en hoteles boutique, hoteles rurales, un poco hoteles de un tamaño medio, en diferentes zonas de España, ¿no? Norte, sur, centro, bueno, en diferentes partes. Y estamos empezando a trabajar también con algún grupo de apartamentos. Entonces, está claro que cada vez se está estrechando más la línea entre los apartamentos y los hoteles, porque, bueno, es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Hacer un poco de benchmarking, o sea, al final copiar buenas prácticas. Evidentemente, si un hotel lleva haciendo algo bien durante mucho tiempo, pues los apartamentos aplican esas buenas prácticas, ¿no? Y también los apartamentos han llegado con temas innovadores, como sobre todo mucho la automatización, la digitalización, el aprovechamiento del personal, ¿no? Entonces, bueno, pues también los hoteles están tomando nota y cada vez vemos más cadenas incluso que ya pues evitan, trabajan con el mínimo personal y todo lo hacen digitalizado, te llega online tu código para entrar a la habitación, la atención al cliente es por WhatsApp, por teléfono, pero tú realmente durante la estancia no ves a nadie, ¿no? Entonces, bueno, claro, evidentemente, pues en un panorama en el que compiten entre los dos, pues también hay esa parte de que, bueno, pues de que unos van aplicando las técnicas que les funcionan a los otros, ¿no? Y en cuanto a lo que has comentado de Airbnb, pues nosotros realmente desde hace ya bastante tiempo, los hoteles, como bien has dicho, hay un apartado de hoteles boutique, hoteles rurales, de hoteles así un poco con encanto, ¿no? Dentro de Airbnb y ya hace años que empezamos a conectarlos a través de los Channel Manager y realmente pues tiene mercado, funciona sobre todo a nosotros en un público extranjero, funciona muy bien, un público europeo, un público americano, usan mucho Airbnb, más
No sé exactamente por qué, pero bueno, más que el cliente español o nacional, que supongo que asocia más un hotel a Booking, ¿no? Por ejemplo, a Booking, a Expedia o a cualquier otra, otra. Entonces, claro, ante este panorama también vemos que Booking hace unos años entrabas a buscar en una zona y el 80% eran hoteles y tenías por ahí algún apartamento y así, ¿no? Y a día de hoy es al contrario, a día de hoy entras en una zona y la gran mayoría ha pasado a ser apartamentos, claro, porque al final también es verdad que, bueno, que un hotel, pues si tiene 40 habitaciones o 12 o 15 o 120, pues claro, va a haber menos que apartamentos, que muchos son apartamentos independientes, entonces hay muchos a nivel cantidad, ¿no? Entonces, pues al final en los anuncios te encuentras a día de hoy con que prácticamente en casi todos los sitios predomina más el apartamento que el hotel, pero evidentemente, como bien decía Carlos, hay un público que quiere una cosa, hay un público, vamos a poner una familia que tiene claro que quiere un apartamento porque quiere tener una cocina, porque va a estar una estancia larga y hay otro cliente que quiere tener todo solucionado, digamos, y prefiere que estar en un hotel, que tener un spa, tener un restaurante, tener el desayuno incluido y no preocuparse de nada. De todas formas, en la parte que también nos implica a nosotros, que también ha dicho Carlos, la parte de las estancias, ¿no? Las estancias realmente cada vez tienden a ser más cortas y más de última hora. Entonces ahí todavía se estrecha más la diferencia porque vemos que, supongo Carlos, que será algo que también os ocurre a vosotros, que en los apartamentos, cuando la gente va de escapada 2, 3 noches, realmente la cocina la tienen, pero prácticamente no la usan, ¿no? Porque para 2 días, pues muchas veces irte al supermercado a comprar todo lo que supone, pues realmente no merece la pena. Y están en un apartamento, pero lo usan como una habitación. Y también, por supuesto, para los apartamentos eso es muy bueno, les merece la pena porque el coste tanto de tiempo como de personal para la limpieza de un apartamento de 50 metros no es el mismo que para una habitación de 15 metros cuadrados, ¿no? Por eso también, pues a veces un apartamento no se puede permitir una noche de estancia mínima o bajar el precio por debajo de un límite porque los costes son bastante más altos. Entonces, bueno, pues yo creo que todas estas cosas, pues efectivamente hacen que la línea ya sea muy delgada, prácticamente difusa, o incluso vemos cadenas hoteleras y hoteles o sea, cadenas hoteleras que ya construyen también edificios de apartamentos, o sea que tienen las dos vertientes. Sí, tal cual, vemos eso cada vez más. Buah, me quedo con un montón de cosas interesantes. La verdad que no había pensado cómo los hoteles, por ejemplo, ¿no? Con esto de los self-check-in, del check-in remoto, ¿no? Cómo es algo también que al principio estaba mucho más en los apartamentos, lógico, ¿no? Por la dificultad operativa de hacer un check-in presencial, y cómo los hoteles tomaron eso de los apartamentos. Es tal cual, muy interesante. Voy a lanzar una segunda pregunta por aquí. Eh, a ver si nos pueden ayudar contestando esto. ¿Cuál es el mayor desafío en la gestión de inventario mixto? A ver qué opina la audiencia. Cuéntenme si lo pueden ver. Bien. Mientras tanto, ¿vale? Empiezan a llegar las respuestas y en un segundo ya se los comparto a todos. Vale, y unos segundos más por si a alguien le falta. Muy bien, perfecto. Finalizamos y comparto. Vamos a ver. Vale. Pues, ¿cuál es el mayor desafío en la gestión del inventario mixto? La mayoría contestó los precios, pero una buena porción también dijo la competencia. Luego, la precisión de la previsión es algo que
tradujimos tal vez no de la mejor manera, se refiere más que nada a la previsión de ingresos, a los forecasts, ¿no? Y en último lugar, la distribución, un 11%. Vale, genial. En el próximo tema vamos a estar hablando justamente sobre precios, competencia y distribución. Fantástico. Pues eso, pasamos a hablar de estrategias de precios para, con este contexto del inventario híbrido, como lo llamamos. Me gustaría escucharlos en consejos prácticos con respecto a cómo construir una estrategia de precios que se adapte a este tipo de demanda. De pronto que va a estar comparando hoteles y apartamentos. Cómo tener eso en cuenta, tanto si eres un hotel como si eres un apartamento. Dani, dale tú. ¿Empiezo yo? Vale. Vale. Bueno, pues a ver, en todo lo que es la estrategia de precios, en tema de carteras mixtas, de cómo construir una estrategia que se adapte, pues bueno, nosotros sí o sea, creo que aquí lo más importante es tener una buena base, ¿no? O sea, al final, antes de ponerte, por ejemplo, a crear una estrategia de precios automática en Price Labs, tienes que saber muy bien cómo se comporta tu cliente hasta ese momento, ¿no? O sea, tienes que saber con cuánta antelación reserva, con cuánto está dispuesto a pagar, cuál es el precio medio, bueno, pues todas lo que vienen siendo las variables típicas, o sea, conocer al final tu producto. Y a partir de ahí, pues ya te puedes plantear hacer una estrategia de precios. Nosotros sí que es verdad que en lo que es el factor de sensibilidad, ¿no? Cuando hacemos una comparativa, priorizamos que si es un hotel, se compare principalmente con los hoteles, aún teniendo en cuenta también lo que son los apartamentos. Pero bueno, creo que realmente si eres un hotel, tu principal punto de partida o de competencia tienen que ser los hoteles sin olvidarse uno de los demás. Em, entonces, bueno, pues a partir de ahí es ir viendo cada caso concreto. No sé si quieres que tratemos ya un poco el tema de lo que es la parte del portafolio, de cómo gestionar toda la parte en ese aspecto. Sí, sí, tengo algunas preguntas concretas, pero Vale. antes quería aprovechar lo que mencionaste recién y mostrarle a la audiencia que, por si no sabe, que aquí en PriceLabs hay algunas funcionalidades, digamos, que están a veces un poco ocultas, ¿vale? Pero que les van a resultar de mucha ayuda si están aquí escuchando este webinar. Sí, Cuando exacto, venimos, está bien eso. cuando venimos a las personalizaciones, bajo ajustes inteligentes encontramos el factor de la demanda, ¿vale? Entonces, hay algunas opciones, subopciones, digamos, la de la cuota hotelera y la de los sets competitivos, que esto en principio se muestra únicamente cuando eres un hotel, ¿vale? Pero también está disponible si eres un apartamento. Está disponible en un segundo término, digamos. No de entrada, pero lo tenéis que solicitar, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que solicitar? Estas dos funcionalidades extras, opciones extras. Una, personalizar la cuota hotelera. Esto nos permite balancear los datos que el algoritmo de PriceLabs va a estar teniendo. De manera predeterminada, PriceLabs utiliza un 90% de datos de alojamientos vacacionales, apartamentos, casas, y un 10% del segmento hotelero, ¿vale? Por eso que dice principalmente STR. STR significa Short Term Rentals, ¿no? Si clicamos aquí, vamos a ver que podemos cambiar eso a 90% hotel, 10% alquileres vacacionales, o 100% alquileres vacacionales, 100% hotel, o 50 y 50, ¿vale? Quería mencionar eso. Y por otro lado, aquellos hoteles que utilizan PriceLabs, definitivamente utilizan su set competitivo
que eligen en la pestaña datos de hoteles, ¿vale? Que en la pestaña que está aquí, que tiene información traída de Booking.com. Entonces eligen su competencia en Booking.com en vez de usar el concept predeterminado de Pricelabs, que es sobre Airbnb, sobre alojamientos vacacionales, ¿vale? Entonces, importante, si eres un hotel y todavía no has configurado esto, es súper importante. Y si eres un alojamiento vacacional que compites con hoteles, pues esto se puede ser añadido en tu cuenta, ¿vale? Para que de pronto utilices mitad y mitad o lo que quieras, puedas hacer un poco un experimento, ¿vale? ¿Cómo se pide? Pues clicando en el botón de signo de interrogación, hablar con nuestro equipo y simplemente establecer esas configuraciones del factor de la demanda. Perdón por esa breve interrupción. Yo hay dos cositas que quería mencionar, que sí, que creo que podríamos saltar ahora a hablar sobre los ajustes basados en la ocupación. No sé, cualquiera de los dos. Vale. Sí, sí, voy yo. Dale. Sí, para mí esos parámetros son fundamentales. El ajuste por portfolio son fundamentales para que el algoritmo vaya siendo tu mejor amigo a la hora de gestionar tanto la habitación de un hotel o una habitación de un apartamento mientras tú estás durmiendo, mientras tú estás o tu equipo está haciendo otras funciones, que esa matriz siempre va a estar trabajando. ¿Por qué matriz? Porque obviamente tú, no sé si la has visto, que tiene un eje X que son los días y otros son los porcentajes, que es lo que está mostrando gracias a Joaquín. Entonces es súper importante que este tipo de matrices, que yo le llamo con mi equipo, los tengas bien ajustados, muy bien ajustados, como me decía Dani, o sea, y tienes que estar constantemente un poco, o sea, que te quede bien, porque obviamente va a ser ese analista que va a estar detrás tuyo, acompañándote, tal que esas matrices siempre se recomienda. Por ejemplo, Te perdimos, Carlos, no te oigo más de pronto. No sé si se habrá tocado algo. No. De pronto se cortó, pero venías perfecto. ¿Me escuchas ahí? Sí, genial. Vale, disculpa, entonces quizás son los audios. Lo que decía, disculpa, entonces, la idea de estas matrices o el consejo que yo daría es que estas matrices que siempre van a estar al lado tuyo, ese analista que va a estar en las noches, quizás cuando tú estás descansando, va a estar trabajando, es que este tipo de matrices o de perfiles estén siempre asociados a tipología de habitación. Si en un hotel tenemos una habitación single y una doble, ya hemos hablado con Dani y con Joaquín que las demandas son distintas. Lo que quiere una demanda, una habitación single, es distinta a la habitación doble. Por tanto, cuando tú tienes esas matrices, cuando más se va llenando la doble, la última habitación doble es la que sube el precio, pero no tiene por qué subir el precio de la single y viceversa. Entonces, la idea es que tanto tú tengas muy claro un poco la demanda que va a tu tipo de habitación o de producto, y lo mismo hablamos de apartamentos, que esta matriz, cuando tú tienes en una ciudad, ese también sería mi consejo, y tienes apartamentos sueltos de 2 habitaciones, quizás, y que sean en tonos similares, de diseño similar, mobiliario más o menos similar, más o menos, que los juntes como en un paquetito y sea esa la matriz de esos apartamentos, tal que si se empieza a llenar una o 2 habitaciones, que el resto que está cercano o medianamente cercano, que empieza a subir el precio, ¿vale? Y viceversa. Lo importante también de estas matrices es que a largo plazo, quizás si se empieza a llenar muy fuerte, muy rápido, esta matriz empieza a subir el precio para que obviamente puedas vender bien y no mal vender, y viceversa, cuando estás en periodos muy cortos y por lo que sea, no están vendiendo porque quizás tu competencia esté mucho más agresiva en precio, lo que sea, que esta misma matriz te ayude a bajar los precios, que incluso apure el algoritmo a bajar un poquito más los precios, y de alguna forma realmente es muy importante, de los consejos muy importantes, o de las herramientas que por lo menos yo más utilizo, tener muy bien parametrizadas estas matrices que yo también le digo al equipo. Para mí son como dos conceptos: matriz vertical y horizontal. La vertical es cuando es una misma tipología de habitación, ¿vale? Entonces, en el mismo día de check-in vas viendo si está más lleno o menos lleno, y va incrementando el precio de las siguientes. Y la matriz horizontal va por días, por rango de días. Cuando los primeros 7 días están muy llenos, o etcétera, va incrementando el precio por tipología de apartamento. Entonces, lo que yo hago en hoteles, tengo esta matriz vertical, y en apartamentos que siempre tengo la matriz horizontal, que el nombre es Portfolio Adjustment, un poco más parecida, pero para que ojalá tú me entiendas, Sí.
Y sin duda que mi consejo es que las trates de trastear y ocupar muy bien estos parámetros. Perfecto. Voy a hacer una aclaración aquí rápidamente. Hay 3 tipos de estos ajustes que se pueden aplicar según la ocupación, ¿vale? En primer lugar tenemos el primero, OBA, llamémoslo, Occupancy Based Adjustments. Esto son ajustes basados en la ocupación para una propiedad. Pensemos en un apartamento, ¿vale? Mientras tanto, MR viene por multiple rooms, habitaciones múltiples, ¿no? Entonces es lo que decía Carlos recién. Imaginemos que en un hotel tiene 10 habitaciones dobles. Vale, pues si 7 de ellas están ocupadas, las otras 3 suben los precios. O si tenemos 7 desocupadas y solo 3 ocupadas, pues bajamos un poco el precio. Es una forma de automatizar subidas y bajadas de precio de acuerdo a la ocupación y de acuerdo a cuánto falta a la ventana de reserva, ¿no? Cuánto falta para el día del check-in. Por último, POVA, ajustes basados en la ocupación del portfolio o del grupo. Esto se configura a nivel de grupo, ¿no? Y entonces es la otra opción que comentaba Carlos, que de pronto tienes 2 o 5 apartamentos de 2 habitaciones de la misma categoría, pero en distintos sitios dentro del mismo barrio, digamos. Bueno, pues a medida que se te van llenando unos, se aplican ajustes en los otros, ¿no? Entonces, son 3 tipos un poco distintos, pero al final similar. Dani, Vale, pues mira, ¿algo? a ver, realmente esto, sin duda, como bien ha dicho Carlos, creo que es una de las partes más importantes y más útiles de Price Labs. Entonces, bueno, nosotros aquí, claro, tenemos la peculiaridad de que no gestionamos propiedades independientes, ¿no? Que al ser hoteles o algún edificio de apartamentos, están todos en el mismo sitio, por lo tanto, solemos utilizarlo como un todo, ¿no? Lo que es el ROBA o el POBA. Porque al Sí, final es cierto que en ciertas ocasiones, pues igual las habitaciones individuales y las dobles operan de manera distinta, pero también es verdad que normalmente en los hoteles las habitaciones dobles, o sea, las habitaciones individuales suelen ser dobles individuales, con lo cual el precio que baja respecto de una doble a una individual, pues suele ser poco, suelen ser 10 15 euros por lo menos en los casos que yo conozco. Por lo tanto, pues al final, bueno, sí que hay diferentes tipologías, pero realmente el hotel actúa como, o la propiedad actúa como un todo, siempre que sean pues habitaciones dobles y ya nos vamos a que hay algún apartamento de 2 dormitorios o cosas así, ¿no? Para unas ocupaciones distintas, entonces ya es otra cosa, pero si hablamos de unas ocupaciones similares, ¿no? De habitación doble, podemos decir pues realmente, aunque haya 4 tipologías, pues muchas veces también lo que ocurre es que se empiezan reservando las más baratas y cuando se acaban las más baratas se empiezan a reservar las superiores, no porque quizás el cliente quiera reservar esa habitación, sino porque no hay de las otras, ¿no? Entonces utilizamos sobre todo el portafolio, ¿no? O sea, basarnos en la ocupación que va teniendo el hotel a nivel global. Sí que es verdad que tenemos algunos casos concretos, ¿no? Que creo que en este caso hay que valorar cada alojamiento con sus peculiaridades, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos algún alojamiento que tiene tanto apartamentos como habitaciones. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es lo que bien habéis comentado de hacer grupos. Pues un grupo donde ponemos unas características concretas, un portafolio para la parte de habitaciones y otro para la parte de apartamentos. Bueno, pues porque igual la parte de apartamentos, al ser más grandes, ser más familiares, tienen más previsión, se reservan con más antelación, hay menos, entonces, bueno, tienen unas características muy peculiares. Pero al final todo se basa, o sea, vuelve un poco a lo de antes, ¿no? A la importancia de tener una buena base y hacer un estudio en función de lo que te dicen los datos, porque a veces se tiende a decir, bueno, pues llevo muchos años, conozco el mercado y sé de cabeza que me reservan con 8 días de antelación, con 10 y que lo tengo que poner de esta manera. Y a veces no es así, ¿no? O sea, realmente lo que hay que hacer es basarse en lo que te dicen los datos de reservas, los reportes de ritmo, los informes de tu PMS y una vez tengas eso bien estudiado es cuando puedes aplicarlo, pero basándote siempre en los datos. Una cosa que, Chico, yo quería añadir también que creo que es importante
porque también tú dices ya, sí, la matriz ya, pero ¿cómo parto? O sea, ¿cuál es el primer precio que pongo y cómo parto la estrategia? Lo que también se recomienda, o recomendamos siempre nosotros, es trabajar primero siempre un forecasting, un pronóstico de ingreso que tú establezcas por meses, por tipología de apartamento, por tipología de habitación, y que ese forecasting, ese pronóstico de ingreso, te permita sin duda ser rentable esa unidad. Por ahí leía un chat y efectivamente, yo cuando decía que en hoteles se logra un poquito más de ingreso, sí es que tiene más costes, claro, sin duda. Entonces, la idea del Revenue Manager de alguna forma es maximizar la rentabilidad. De alguna forma, los ingresos, bien lo estamos hablando de ingreso, pero también tienes que controlar los costes, no maximizar, sino que tenerlos controlados. Por tanto, cuando tú tienes un forecasting que ya te asegura que en el mes, si cumples ese forecasting, logras rentabilidad, entonces, cuando tienes ese forecasting, ya das un paso para atrás. Entonces, ya, ¿qué precio tengo que poner por noche aproximadamente con una ocupación estándar histórica por meses, obviamente midweek, o sea, entre semana, fin de semana, etcétera, yendo lo más fino posible para que tú de alguna forma construyas esa curva de ingreso y que quizás con el Pacing Report del mismo PriceUp vas viendo incluso si te estás adelantando o yendo más abajo que es que ese pronóstico interno tuyo de ingreso. Entonces, cuando tú tienes ese pronóstico de ingreso, puedes de alguna forma también trabajar y decir, vale, eh, pongo precio un poco más alto y voy a una ocupación más baja, o viceversa, estoy en un mercado donde tengo una competencia muy feroz, donde quizás hay muchos hoteles, un poco que se aparecen mucho más apartamentos, o mi hotel tiene muchos apartamentos por ahí cercanos que se parecen mucho, entonces ahí vas jugando con tu estrategia. Y de alguna forma también, a niveles de parámetros, también a nivel también de las matrices que les decíamos y le comentamos, siempre importante tener tus parámetros bien afiatados a niveles de, si históricamente tú tienes los días viernes y sábado un llenado de un 90%, obviamente al sistema trata de informarle, indicarle a PriceLab, oye, esos días de fin de semana suben un poquito. Y si el día miércoles o el día lunes, el domingo, que tienes un llenado muy bajito, quizás al revés, históricamente dile al mismo algoritmo que le baje un poquito, obviamente, y esos parámetros, y nuevamente vamos a hacer mucho hincapié en ello, en que mientras más tengas los parámetros bien establecidos en el algoritmo, mucho más fluido va a ser. Tanto los parámetros por entre semana, las matrices, sin duda el precio base, el precio mínimo, que el mismo Priceline te recomienda más o menos qué precio base poner. De alguna forma, si tú tienes esa recomendación, más tus análisis de mercado, más tu forecasting de ingresos, puedes ir un poco más fino a realmente qué precio poner. Sin duda que tienes que ir, obviamente, siempre vigilándolo, como decía Dani, pero de alguna forma con esos puntos bien atados, puedes llegar perfectamente bien, ojalá, a superar tu forecasting de ingresos. Sí, lo que quiero, Joaquín, también interesante recalcar que, bueno, que por ejemplo en Price Labs tú le puedes marcar qué día consideras tu fin de semana, o si consideras fin de semana solo el sábado, o el viernes y sábado, o si consideras fin de semana el sábado, pero el viernes le quieres meter un pequeño incremento, pero que no sea tan alto como el fin de semana, ¿no? Nosotros también jugamos con esa parte en función de cada propiedad, ¿no? Y de cada tipo de hotel o de apartamento. Correcto. Pues como bien dices, Dani, en PriceLab consideramos de manera predeterminada viernes y sábado como día de fin de semana, pero esto se puede modificar. Muchos gestores de apartamentos aplican el jueves como fin de semana porque tienen mucha demanda y como bien dices, de pronto un hostel rural puede ser distinto, que necesite solo sábado, en fin. Luego quería rápidamente intentar contestar una pregunta acerca de estos ajustes basados en la ocupación. Eh, Gabriel preguntaba, ¿estas matrices dónde se agrupan? ¿O es en el apartado de grupos? Pues sí, vamos a mencionar un par de cosas. Para empezar, hay algunas personalizaciones que PriceLabs aplica de manera predeterminada, ¿vale? Como un descuento last minute, un ajuste de precios para fechas lejanas, para días huérfanos, etc. Y uno de los predeterminados de PriceLabs es justamente el ajuste basado en la ocupación, ¿vale? Y estos, aunque estén, como ven, están en negros, como son los predeterminados, a pesar de que aparezcan apagados, PriceLabs está de manera predeterminada aplicándolo por vosotros, ¿vale? Entonces aquí van a encontrar, en caso de que quieran configurarlo para un apartamento o una vivienda, ¿vale?
Pricelabs aplica el predeterminado, que lo podemos ver así, ¿vale? O podemos editar, que también hay varias plantillas, ¿vale? Aquí, si clicamos aquí, hay varias plantillas y cada usuario también puede modificar lo que quiera. Dicho esto, vale, el que mira la ocupación individual de cada propiedad, se aplica de manera automática. Ahora bien, si queremos, en vez de aplicar este ajuste a nivel individual de la propiedad, aplicarlo a nivel del grupo, entonces tenemos, bueno, justamente que venir aquí al grupo, cualquiera de ellos que querramos, ¿vale? Y activar esa funcionalidad, ajuste basado en la ocupación del portafolio, ¿vale? Entonces, esto consideraría la ocupación de todas las propiedades que estén dentro de este grupo. Entonces, última cosa, una vez que activamos esto, ajuste basado en la ocupación del portfolio, probablemente querramos desactivar el otro para que no se apliquen o 2 descuentos o 2 aumentos de precio. Puede que alguno de ustedes quiera tener una combinación entre estas 2 reglas, pero por lo general diría que simplifica mucho elegir o uno o el otro, ¿vale? Entonces, para desactivar ajustes basados en la ocupación, habría que ponerlo en verde, seleccionar esto y ahí quedarían desactivados para luego poder usar los de la ocupación del portfolio. Vale, espero que no sea muy confuso, cualquier cosa me avisan, ¿vale? Antes de pasar a otro tema, tenía un temita que quería sacarles y preguntarles. Diferencias entre descuentos de última hora o descuentos anticipados tipo early bird, como lo llama Booking, en hoteles y apartamentos. Dani y Carlos, ¿qué suelen hacer con esto? Bueno, pues bueno, primero mencionar también que no hemos hablado que en vuestro caso la parte de precio mínimo, precio base y precio máximo también, bueno, pues es esencial, ¿no? Sobre todo bueno, el precio mínimo al final, pues cada uno tiene que calcular cuál es su coste mínimo a partir del cual le merece más la pena no vender, ¿no? Y marcar esa diferencia porque evidentemente habrá épocas de poca demanda donde el sistema te tienda a bajar mucho el precio porque hay poca demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde cada uno tiene que saber, pues no voy a pasar de aquí. Si el sistema me dice que venda por debajo, bueno, pues vale, pero no puedo vender por debajo, pues no pasa nada, no vendo, ¿no? Luego, el precio base es que es la base en base a la cual se calcula todo. Es decir, si tú pones en un RMS el precio base mal, todo va a estar mal, porque todo parte del precio base. Y el precio máximo, bueno, pues el precio máximo también es una cosa que yo me he encontrado en muchos casos, casi todos en realidad, que cuando una propiedad empieza a usar un RMS y está acostumbrada a unas tarifas fijas, pues de primeras a veces el sistema propone precios a los que se puede vender, pero que realmente son muy altos, ¿no? Y da como un poco de vértigo, ¿no? Decir, ostras, llevo vendiendo siempre como mucho a 100 euros y esto me está diciendo que venda a 250. Entonces, pues a veces entra esa cosa de decir, ostras, y si vendo a ese precio y no cumplo las expectativas y me ponen una mala nota, pues decir que eso es completamente normal y nosotros en muchos casos lo que hacemos es hablar con el propietario y decir, bueno, vamos a ver hasta qué punto máximo te sientes cómodo, porque esto se puede ir ampliando. No tienes que pasar de vender de 100 a 250, igual puedes poner un precio máximo de X, de 160, y al año, y cuando veas que no pasa nada por vender a ese precio y que no te afecta a tu reputación online o a otra serie de cosas, puedes ir dándole un poquito más de margen, ¿no? Que no hace falta dejarlo libre, que eso también es una cuestión de cada uno, pero que creo que esos 3 parámetros que son realmente importantes. Yo Totalmente de acuerdo. engancho con lo que dice Dani y te respondo un poco también a tu pregunta, Joaquín. Mira, es bueno que discrepara, pero no pasa nada. Para mí me parece un error poner un precio máximo. El revenue manager tiene que exigir, tiene que siempre luchar por vender lo máximo. Entonces, lo que dice Dani es totalmente cierto, ¿ah? Efectivamente, si le voy a cobrar 500 € una noche y me va a poner un mal review, pero ahí viene el tema. Yo que siento que el equipo de operaciones tiene que hacer un buen servicio si el huésped pagó un 10 € y se pagó 500 €. O sea, no es que me desentienda, sin duda, es importante, pero para mí siempre sería, o sea, a nivel teórico, y por ahí vi una preguntita,
yo te recomendaría nunca un precio máximo, pero bueno, lo que dice Dani también es totalmente válido. Por el Sí, tema bueno, supongo que te dale. encontrarás también con el caso de que a veces pues trabajas con propietarios y claro, también el propietario se tiene que sentir cómodo con el precio que vende y hay veces pues que está esa cosa ahí que igual tú lo dejarías abierto, pero la persona te dice, mira, es que no me siento cómodo. Pues bueno, pues tienes que intentar darle, ¿no?, esa confianza para que sea un proceso un poco más lento quizás, pero que igualmente si vendías a 100 y pasas a vender a 150, Mm. aunque puedas vender a 200 sigue estando muy bien y lo puedes hacer un poquito más Yo, progresivo. yo la verdad la pelea la tengo abajo, el precio mínimo. Pero dicen, no, yo no quiero vender menos de 500 euros. Pero digo, pero si tu mercado está en 300, no, menos de 500 no. Entonces, También pasa ese para mí igual. es una pelea, pero bueno, eso sí que es jodida. Bueno, para el tema de las early bird y descuentos, lo que yo suelo hacer es que trato a largo plazo vender lo más caro posible, sin duda, porque no quiero hacer under protection o no me quiero llenar muy pronto, porque para mí sería un error. Creo que siento que para vender barato ya tengo tiempo, pero a largo plazo tratar de vender lo más caro posible. Entonces, por ejemplo, un early bird, si la OTA me exige un 30% de descuento, yo obviamente a largo plazo hago un markup, una subida para obviamente un poco dejar neto, entre comillas, ese descuento que me pide. Entonces, a largo plazo, estoy vendiendo, estoy con visibilidad de la OTA, porque me da visibilidad esta oferta y el precio no se resiente. Y a corto plazo, y sin duda las matrices, cuando si se empieza a llenar, sigue subiendo los precios, como te decía antes. Si se empieza a corto plazo a estar muy vacío, empiezan a trabajar las matrices, obviamente bajando un poco el precio. Y siempre, sin duda, yo los últimos 7 días casi siempre pongo un descuento en 7, 14 días, un poco depende, depende del mercado, como te decía. Si es muy agresivo en poco periodo y hay una ventana, una ventana llenado, que siempre las OTA y también Paya te da esa estadística, quizás por día, cuando tú tienes mucha demanda de 0 a 4 días o de 0 a 7 días, quizás ahí también es recomendable, llegado el caso, para que no te quedes con esa habitación vacía. Obviamente, si bien sabes que es un inventario perecedero, las habitaciones de hoteles o de apartamentos, obviamente no te quedes con esa habitación vacía. Entonces yo siempre pongo un last minute al final un poco eso, un 10%, 15%, entre 7 y 14 días más o menos, es el rango que manejo. Vale. Nosotros, bueno, realmente ahí intentamos tender a que a mí personalmente no me gustan mucho los early bird, a no ser que sean no reembolsables, porque hay una tendencia bastante clara a que las reservas que se hacen con mucha antelación se terminan cancelando. Muchas de ellas, ¿no? Creo que hay un porcentaje más alto de cancelación en reservas que se hacen con mucha antelación. Y también, bueno, pues nos gusta, digamos, ir de abajo hacia arriba, es decir, que el que reserva con más antelación, de alguna manera, tenga un premio y que el precio vaya de abajo hacia arriba. Evidentemente eso es lo ideal y no siempre se puede y hay que adaptarse un poco a la situación, ¿no? Pero también, claro, a veces puede pasar que como hagas muchos descuentos a última hora, el que te ha reservado más caro con anticipación te cancele y te lo reserve luego más barato o le parezca de alguna forma injusto o mal, ¿no? Que haber Sí. reservado con más antelación y estar penalizado en tema de precio. Entonces, por eso, bueno, nosotros intentamos hacerlo de esa manera, que vaya de abajo hacia arriba. Sabiendo que a veces pues hay que redirigir y no es todo tan perfecto como y sale como uno quiere el 100% de las veces, pero bueno, por lo menos tener esa estrategia. Y por eso, Está, y ajustar un poquito las políticas de cancelación, un poco que sean más largas, no sean de 14 días, sino que sean más largas para que si se llega a cancelar, puedas revender no de forma urgente, sino que con tiempo. Pero sí, lo que se Dani también Exacto, totalmente vale. exacto. súper, súper interesante. Fantástico, nos hemos extendido justamente en los puntos donde más la audiencia quería. Quería hablar rápidamente sobre el punto 4, estrategias de canales, ser competitivo, mejores prácticas. A ver, canales, no creo que podamos ahondar o merezca la pena ahondar mucho si Booking, Airbnb, Expedia son los tres, pero tal vez da para hablar un poco acerca de la reserva directa. Dani, ¿quieres ir con eso? Bueno, pues mira, nosotros realmente por la política que tenemos o a lo que nos dedicamos, pues es verdad que priorizamos mucho y tenemos una visión muy clara en la venta directa, ¿no? En hacer marca. Entonces, pues lo que intentamos es siempre que realmente la venta directa siempre salga favorecida
por una cuestión de, bueno, de rentabilidad y de varios factores más, ¿no? Está claro que yo creo que lo que hay que intentar es diversificar. O sea, al final, ni venderlo todo directo, es bonito, pero el 100% pues es imposible, ¿no? Pues sería muy, muy complicado, pero tampoco que la venta a través de los canales sea lo más fuerte, ¿no? Entonces, realmente se puede hacer, no es solo una cosa de que lo puedan hacer cadenas grandes, un meleado, tal, por posibilidades, por músculo económico, sino que cualquier hotel, nosotros lo tenemos de sobra comprobado, aunque sea un hotel muy pequeño, de 6 habitaciones, de 8, de 10, de 12, de 15, de 100, puede perfectamente hacer que su canal directo sea su principal canal de venta. No es fácil, hay que trabajarlo. Tampoco, creo que lo comentamos en su momento, tampoco hay que, digamos, darlo todo por la venta directa. Oye, pues hay que compensar, hay que saber cuánto te da cada uno de los canales y en base a eso, pues crear una estrategia que favorezca la venta directa, pero que también le dé mano para vender a los canales, porque evidentemente si no vendes en Booking o si no vendes en Airbnb o si no vendes en otros sitios, pues tu posicionamiento va a ir bajando si no conviertes en esos canales. Y también está claro que parte de la venta directa viene de la visibilidad en esos canales, ¿no? De alguien que te ve en Booking y entra a Google a comparar en la página web y ve pues que ahí tienes más información, que igual no todo es cuestión de precio tampoco, o sea que igual tienes una tarifa que no existe en los canales, unas políticas de cancelación mejor, un paquete especial que es solo de venta directa, que incluye una cena, que incluye un spa, una tipología de habitación que solo tienes una o dos que las vendes directo. O sea, bueno, hay diferentes fórmulas en las que puedes trabajar la venta directa sin que necesariamente sea exclusivo a través de precio, que por supuesto el precio es importante. Y si vendes más barato en un canal o sea, en una OTA que en tu web de forma directa pues no vas a vender, ¿no? Pero que no es lo único, que hay muchas más fórmulas y el caso está yo creo sobre todo en diversificar, pero en tener claro que hay que hacer marca, ¿no? O sea, a día de hoy la visibilidad no está solo en los canales, a día de hoy tienes un Google Free Links, por ejemplo, un metabuscador que puedes entrar con tu web directa y cada vez tienes más gente que te va a buscar por criterios de búsqueda más específicos en un chat GPT, en un Gemini, que va a preguntar exactamente lo que quiere con un nivel de detalle muy alto y en el cual si tú estás posicionado con tu página web, ¿no? Lo que podía ser antes un posicionamiento orgánico SEO, pues igual ahora es un posicionamiento, estos que llaman GEO, ¿no? Que es un posicionamiento en Que los repercute en la inteligencia artificial, ¿no? Claro, pero al final es un poco lo mismo, es salir por unos criterios de búsqueda, que el algoritmo de Sí, Google o el algoritmo de la inteligencia artificial reconozca que cuando alguien pregunta por una cosa muy específica, por un hotel que tenga spa en el centro de tal ciudad, tú tengas en tu página web que tienes todo eso para que te pueda tener en cuenta, ¿no? totalmente. Sumado a lo que dice Dani, pero me sumo totalmente a lo que dice Dani, totalmente cierto, es así, es la realidad. En que tú también tienes que trabajar, recomendación también con tu PMS, que te permita la información lo más granular posible, que te permita tener, porque esa información es la que viaja a los buscadores de Google. Por ejemplo, si te buscan, quiero un apartamento, un hotel que tenga 2 adultos, un niño y un bebé, si tu PMS no tiene esa variable, ese bebé, no va a estar visible en ese buscador. Entonces, tú también trabajas con tu PMS, mientras más información trabajes con tu PMS, mientras más granular, rellenes toda la información, a cuánta distancia está el apartamento, el hotel de un supermercado, qué supermercado, toda la información, a por haber, rellénala en tu PMS porque te va a servir para esa visibilidad que te decía, para esa que hablaba Dani un poco, que es totalmente cierto lo que él menciona. Fantástico. Como estamos muy sobre la hora y igualmente la audiencia se mantuvo fiel aquí, al pie del cañón, no se ha movido nadie, pero para no robarles tiempo ni extender lo demás, si les parece bien nos salteamos el punto 5 y pasamos al 6 a automatización y supervisión, ¿no? Y aquí, bueno, quería empezar planteando el tema de bueno, cómo es vuestra experiencia, porque si bien uno puede utilizar, es fundamental utilizar la automatización para ahorrar tiempo,
tampoco hay que caer en el dejarlo olvidado y decir, bueno, Pricelabs hace todo por mí, porque de vez en cuando viene muy bien una revisión, ¿no? Entonces, ¿cómo balancean ustedes la automatización con la supervisación de la estrategia y la reconfiguración, digamos? Yo por lo menos lo que trabajamos nosotros acá un poco es bastante importante este punto que la inteligencia artificial que está sustentada atrás de PriceLab tiene que aprender de patrones. Obviamente, si tú también, si tú no tienes los indicadores bien correctos, el algoritmo va a seguir aprendiendo y va a seguir haciéndote unos buenos aumentos de precio o bajadas de precio. Si al revés, si tú sientes como consejo que tú estás trabajando la herramienta a nivel de muchas influencias manuales, tienes algo malo, seguramente algo malo tienes porque efectivamente piensa que el algoritmo es como una persona que va con un casco y una influencia es como que le pegas en la cabeza, entonces no termina de aprender para después ir guiando la moto un poco que lleve bien, un poco, entonces evita mucha influencia, básate mucho en automatizaciones y sobre todo, como decía también Joaquín, ir viendo tu resultado y por eso para mí decía que es importante este forecasting de ingresos, porque eso también te va a ir diciendo si acaso estás bien ingresando o mal ingresando y tienes que ajustar los parámetros o de alguna forma puedes, si tienes un portfolio muy grande, puedes atacar que dentro del hotel la single me está yendo bien y la doble mal, o viceversa, o si tengo un pool de apartamentos, los apartamentos de estudio me están yendo bien en la ciudad y los apartamentos grandes me están yendo mal. Entonces atacas, ¿por qué vas más mal? Porque vas muy desviado tu forecast. Entonces cuando está mal, atacas con la herramienta qué me está fallando, si quizás los llenados de los días domingos están siendo muy vacíos, etcétera. Un poco ahí te metes un poco a ajustar la herramienta. Pero un poco es eso, es nunca dejarlo de lado, pero tampoco que te pase influenciando completamente porque si no el algoritmo no va a aprender. Bien, ahí cuando Carlos dice influenciando, se refiere a aplicar ajustes manuales en los precios en noches concretas, ¿no? Sí, Entonces dice que básicamente, si como usuario de Pricelab te ves en que tienes que cambiar los precios todos los días manualmente, pues tu configuración está mal. Mejor sí. empezar de cero. Yo creo, vamos, exactamente lo mismo, ya lo comentamos en su momento y creo que Carlos tiene toda la razón, 100% de acuerdo, que si tienes que estar todo el día haciendo ajustes en Price Labs y estás influenciando continuamente, revisa la estrategia porque hay algo que está mal. O sea, la estrategia hay que dejarla que funcione, hay que dejarla que vaya de manera autónoma y por supuesto hay que hacer ajustes a veces y hay que revisarla, pero no hay que estar cambiando continuamente los parámetros importantes, como pueden ser pues, un precio base o lo que hablábamos del portafolio. Si continuamente no te funciona eso y se está cambiando de manera constante, es que hay algo que no está bien, porque como bien habéis dicho, este algoritmo está hecho para que funcione de manera bastante autónoma, no 100% autónoma, pero bastante autónoma. Ujú, ujú. Bien, y aprovecho también, ya que salió mucho el tema del forecast, aquí en el Report Builder, por si no saben, es una herramienta de creación de reportes que pueden utilizar datos de vuestras propias propiedades y datos de mercado. Hay una opción en donde tú puedes configurar metas y luego puedes medir cuánto de esa meta has conseguido, qué porcentaje has conseguido. Así que les recomiendo que lo miren, ¿vale? Básicamente funciona descargando una planilla de Excel, la cargas con tus metas, las vuelves a subir a Pricelab y a partir de ahí ya vas a empezar a contar con los datos de las metas y los vas a poder incluir en los reportes, ¿vale? Así que esto es súper interesante. Y por último, también mencionar que hace poquito sacamos un informe también de forecast, ¿vale? Que se puede utilizar, se puede investigar, se puede editar eh, y puede resultar de mucha ayuda. Aquí no tengo ningún dato porque esta es una cuenta de prueba, ¿no? Y entonces no tengo ninguna propiedad real sincronizando para mostrárselos, pero está disponible para cada uno de vosotros. Eh, pues bueno, a modo de cierre, hemos hablado de temas súper interesantes. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Carlos. Hablamos sobre la competencia de inventarios híbridos, de apartamentos versus hoteles. Hablamos de estrategias de precios para estos distintos tipos de inventarios.
estrategias flexibles basadas en datos y hablamos sobre automatización, supervisión. Así que espero que todo el mundo se haya llevado un contenido valioso. Para los que preguntaron en el chat, sí, esto ha sido grabado y probablemente se les envíe por correo electrónico la grabación y de todas maneras se va a colgar en nuestro canal de YouTube. Quería cerrar atendiendo las preguntas. Tenemos 3 preguntas. Para comenzar, Eric preguntaba cómo se puede parametrizar Pricelabs para evitar que el algoritmo genere autocompetencia entre mis propios listados, especialmente cuando manejo varias unidades dentro del mismo edificio o con características muy similares. Vale. Hay ciertos casos muy especiales en los que de pronto una persona, un gestor como tú, Eric, puede tener muchísimas unidades en un mismo sitio y puede tener más sentido excluir las propias unidades del set competitivo que Pricelabs arma de manera automática, ¿vale? Se puede, ¿vale? Lo tienes que pedir a nuestro equipo. ¿Cómo? Pues clicando en este signo de interrogación, vamos a necesitar que nos pases tu ID de anfitrión de Airbnb, ¿vale? Y con eso vamos a quitar tus propias propiedades. Ahora bien, solo te lo recomendaría si realmente tienes muchísimas propiedades y digamos, y también que haya una buena cantidad de competidores, ¿no? Porque si al final, si tu portfolio representa más del 50% de la plaza, pues no tiene mucho sentido quitarlos tampoco, ¿vale? Nelson me pregunta si podemos recibir esta presentación. La presentación fue súper, tenía 5 slides, no la voy a pasar, pero sí que vas a tener el video de toda la charla. Y por último, Nelson también pregunta, ¿es verdad que al tener una propiedad en varias plataformas, las comisiones que cobran las mismas tienden a subir? Yo no he visto esto. Carlos dice que no. Dani tampoco No, lo ha visto. no, Vale. no creo que las otras están por esa labor. No, no están, no, no. No, tienen demasiado trabajo como para andar viendo algo tan específico. Así que no. Pero puede ser, igual, de pronto hay algunas alertas automáticas de alguna otra que te dice, oye, estás más barato en la otra, ¿no? Como Eso, la paridad de precios. eso sí, pero la verdad que es verdad que las otras están a otras peleas más grandes que efectivamente un poco el concepto de la paridad, que menos mal que ya no existen hoteles, ya no se ve mucho. La verdad que yo en todos estos años que he estado nunca me han dicho, oye, estoy más barato en esta otra. No, no. O sea, yo tengo esa política, al mejor postor, el Sí. que llega se lo lleva. Aquí el precio, aquí yo no. En la otra a mí no me va a restringir el precio que tengo que poner yo de venta. Claro, hay una parte, no sé si igual se puede referir también a eso, en la que una OTA se baja comisión y entonces otra lo ve y se baja comisión también para igualarle el precio, ¿no? El precio que tú pones. Pero bueno, claro, eso al fin y al cabo es muy difícil de controlar, ¿no? A Imposible, día de diría. hoy es imposible, entonces lo que Las tienes otras que... son opacas con eso, sí. Claro, lo que tienes que saber es al precio al que tú quieres vender, o sea, al precio que tú quieres que te quede, y a partir de ahí, pues puedes trabajar con incrementos a través del Channel Manager para compensar comisiones, para compensar igual un descuento Genius, un descuento móvil, pues puedes trabajar con esa parte, ¿no? Pero a día de hoy, como dice Carlos, que la paridad, aunque tú envíes los mismos precios a todo el mundo, va a seguir habiendo disparidades que no vas a poder controlar. Muy bien. Eh, Último, Juan me escribió en el chat que en su caso tiene 14 propiedades en el mismo edificio y entre ellas compiten por sí solas. ¿Qué me recomiendas allí? Pues yo diría, Juan, no necesitas quitar tus propiedades del set competitivo como planteaba Erika hace un rato. Mm, Estoy hablando de si estás en un pueblo pequeño y tienes la mitad del alojamiento. Eh, en todo caso, me informaré un poquito más y cualquier cosa contacto con vosotros directamente por este tema. Nada, en buen momento para cerrar. Carlos, Dani, muchas gracias nuevamente. Ha sido un placer, ha sido un honor.
y espero poder contar con vosotros en un futuro, en más sesiones como estas. Para mí es una alegría. Por supuesto, pues nada, muchas gracias Bueno, a los dos y a todos los asistentes. también sin problema, cuenta con nosotros y también un placer y saludo a todos. Saludos a ti, Joaquín y Dani. Bueno, ojalá que los veamos pronto. Eso Un es. abrazo grande. Un Chao, chao a abrazo, todos. gracias. Chao.